Vamos a estudiar en esta oportunidad en el libro de Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo número 8, los versículos que van del 15 al 16. Esos son los versículos que vamos a leer. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 8, versículo 15: Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. El tema que tenemos para esta oportunidad es la vida del hombre después del diluvio. Hemos llegado casi al final de la historia que está relacionada con la vida de Noé. Y si recordarán un poco, todo comenzó allá en el capítulo número 6 de este libro de Génesis. Ahí vimos cómo la consecuencia de que tanto la generación de Set como la de Caín se uniese dio paso a una generación totalmente diferente que no buscó agradar a Dios en ninguna manera. Ahí vimos cómo la maldad del hombre comenzó a multiplicarse en gran manera, de tal forma que Dios se desagradó de eso y le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque vio cómo el hombre se rebeló en contra de él. Y es ahí donde Dios decide traer un juicio terrible sobre toda la humanidad con el objetivo de destruirlos a todos. Sin embargo, también vimos que no todo estaba perdido para la humanidad, ya que hubo un hombre que se llamó Noé, el cual halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé era un hombre perfecto en sus generaciones, un hombre justo que caminó con Dios. Y es así que Dios decide darle instrucciones específicas a Noé para que construyese el arca. Y veíamos en un estudio anterior cómo Dios le da las instrucciones precisas acerca de la construcción del arca. Veíamos también cómo realmente el arca puede considerarse como un hecho factible y posible de que realmente ocurrió y no solo una historia judía difícil de creer. Veíamos también las objeciones que algunos ponían en cuanto a la construcción del arca o incluso del mismo diluvio, pero veíamos cómo realmente tanto la Biblia como la evidencia científica dan fe de que realmente el arca no existió y que el diluvio universal fue una realidad. Luego veíamos cómo este juicio terrible vino sobre la humanidad y cómo fue tan terrible ese juicio que terminó y acabó con toda la existencia humana y no hubo esperanza para ellos porque el tiempo se había acabado. Y justo en esta catástrofe mundial es donde dejamos el estudio la última vez. Veíamos cómo Noé y su familia se salvaron junto con los animales que Dios le dio orden de que metiese en el arca. Y así llegamos ahora a este nuevo tema, que es la vida del hombre después del diluvio, porque llegó el momento, como dice la Biblia, que Dios se acordó de Noé, de su familia y de los animales que estaban en el arca. Y es ahí donde Dios viene y le habla a Noé diciendo: sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, Dios ya le da la indicación a Moisés que finalmente podían salir del arca. Ahora, antes de eso hubo un tiempo de espera. Es interesante considerar cuánto tiempo pasó Noé en el arca, porque la Biblia es muy precisa en cuanto a darnos el tiempo exacto en el que Noé pasó adentro del arca, y realmente fueron 10 meses, es decir, 300 días en que el arca pasó flotando desde que inició el diluvio, encalló en tierra y descendieron las aguas. Así lo vemos allá en Génesis capítulo 8 versículos del 3 al 5. Ahí se nos dice que las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es decir, 150 días después de haber iniciado el diluvio, las aguas comienzan a retirarse, cesa la lluvia y dice que reposó el arca en el mes séptimo. Es decir, a los 7 meses de haber ocurrido el diluvio, el arca descansa sobre los montes de Ararat. Y veíamos la última vez dónde está ubicado este monte Ararat, y fue en el séptimo día que ahí el arca encalló y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º, y en el 10º mes, al primer día de ese mes, se descubrieron las cimas de los montes. Así que si consideramos eso, vemos que realmente desde el momento que inició
inició el diluvio hasta el momento que el arca encalla en el monte Ararat y las aguas descienden y se descubren todas las colinas, todos los montes, pasaron 10 meses. Es decir, Noé y su familia y los animales pasaron dentro del arca 300 días. ¿Por qué digo que son 300 días? Para hacer la cuenta en el Antiguo Testamento hay que tener cuidado porque el calendario judío es diferente al calendario que todos nosotros usamos. Nosotros usamos el calendario solar o gregoriano, que es un calendario de 365 días. Sin embargo, los judíos utilizan un calendario lunar, el de ellos es diferente. Los meses, ellos tienen 12 meses que son diferentes a los meses que nosotros tenemos también. En cuanto al momento en el que cada uno ocurre, no coinciden específicamente con los nuestros, y los días de ellos o los días del mes de ellos son de 30 días. Y si fueron 10 meses, significa que Noé pasó 300 días en el arca hasta que encalla el arca y descienden las aguas y se ven los montes secos. Sin embargo, Noé no salió de inmediato cuando esto pasó, sino que allá en Génesis capítulo 8, versículos 6 al 7, dice que pasaron otros 40 días después de esto, y es ahí cuando Noé decide abrir la ventana del arca y enviar un cuervo a recorrer la tierra. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículos 6 al 7. Él envía un cuervo y este salía y regresaba, y a través de este evento Noé interpretaba que las aguas aún no se habían secado. Es interesante ver cómo al principio Noé utiliza un cuervo. Muchos han especulado acerca de por qué envió primero el cuervo. Sin embargo, son puras especulaciones que quizás no vale la pena comentar, pero sí al principio Noé envía un cuervo. Sin embargo, durante todo este periodo habían ocurrido ya 40 días después de que las aguas habían decrecido. Ahora Noé sigue esperando y aún no sale el arca, y luego Noé decide enviar una paloma esperando la confirmación para salir del arca. Si nos damos cuenta, Noé era bastante cauteloso y bastante paciente con Dios. Imagínense usted pasar 300 días en el arca, y bueno, de hecho el arca encalló en el mes séptimo y ahí pudo haber salido. Sin embargo, no fue hasta el mes séptimo, sino que hasta el mes décimo que las aguas bajan aún más y los montes se pueden ver, y cualquiera pudo haberse adelantado y haber salido del arca feliz y contento y totalmente desesperado, porque me imagino que estar dentro de ese arca ha de haber sido difícil, especialmente porque no había mucha luz, solo había una ventana que es la que Noé abrió. Pero Noé fue paciente y esperó la confirmación de parte de Dios, y es así que él decide enviar una paloma, y envió esta paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y la paloma no halló dónde sentar la planta del pie y volvió a él, al arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió su mano y recibió la paloma y entró consigo en el arca. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo 8 al 9. Así que podemos ver aquí cómo este hombre tenía una gran paciencia, y es algo digno de imitar, porque también nosotros debemos ser pacientes con las respuestas que Dios tiene para nosotros. Muchas veces podemos impacientarnos, muchas veces podemos perder la paciencia porque tenemos días, meses quizás de estar esperando una respuesta, y podemos aventurarnos de manera imprudente a hacer algunas cosas que tal vez no están dentro de la voluntad de Dios. Pero aquí de verdad Noé nos enseña una lección importante, porque habían pasado 10 meses, había pasado 300 días dentro de esa arca, y Noé no se apresuró a salir, sino que él esperó otros 40 días para enviar un cuervo, y luego después de eso envía una paloma, y esta paloma no encuentra dónde reposar. Sin embargo, después de esto, la Biblia dice que él esperó otros 7 días para enviar la paloma, y esta vez la paloma trae en su pico una hoja de olivo. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versículo del 10 al 11. Aquí la paloma
paloma regresa y esta vez trae en su pico una hoja de olivo. Y a través de eso Noé entendió que Dios le estaba confirmando que el momento de salir del arca finalmente había llegado. Y dice la Biblia en Génesis 8:12 que cuando él recibe la paloma con la hoja de olivo en su pico, él esperó aún, oiga bien, otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Es decir, envió a la paloma después de 7 días y la paloma ya no regresó, y no regresó porque obvio había tierra seca, había alimento. Me imagino que la vegetación había comenzado de nuevo a florecer en el planeta Tierra, y es ahí donde finalmente Noé entiende que Dios le estaba confirmando definitivamente que era el momento de salir. Qué importante lección nos ofrece definitivamente Noé al saber esperar en Dios, al saber esperar y esperar la confirmación de parte de Dios. En este caso, la paloma que no regresó fue la confirmación que Dios le estaba dando a él, y él entendió que Dios le estaba hablando para que él saliese del arca. De igual manera, nosotros debemos aprender a esperar a Dios y esperar la confirmación. ¿Cómo será esa confirmación? Yo no lo sé. Cada quien, de acuerdo a su experiencia con Dios, lo descubrirá, pero lo cierto es que Dios nos confirmará conforme a sus propósitos, el momento adecuado, el tiempo adecuado de Dios para que las cosas se den de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos esperar, porque lo peor que nos puede pasar es iniciar un proyecto, iniciar alguna actividad o algo en nuestra vida que no esté de acuerdo a los propósitos de Dios, o que no sea el momento de Dios para echarlo a andar. Y en la Biblia vemos ejemplos de personas que supieron esperar pacientemente el momento de Dios. El mejor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo, que Él esperó 30 años antes de iniciar su ministerio, y durante su ministerio supo esperar el momento para ir a Jerusalén a morir. Aunque incluso, como se ve en el Evangelio según Juan, sus hermanos le decían: mira, es la fiesta de la Pascua, es el momento propicio porque muchos judíos vienen de todas partes del mundo y Jerusalén está de reventar con el montón de judíos, y ahí tú puedes ir y hacer los milagros que tú haces para que ellos crean en ti. Así le decían sus hermanos, aunque se lo decían no porque creyesen en él, sino porque a veces se burlaban y eran incrédulos. Pero Jesús les decía: no es el tiempo, no es mi tiempo, no es el tiempo del Padre. Y Jesús sabía esperar el momento, y definitivamente el momento llegó después de 3 años y medio de ministerio, y Jesús decide ir a Jerusalén. Así que definitivamente también nosotros debemos ser pacientes y esperar en Dios, esperar la confirmación que Él nos puede dar en aquello que estamos esperando. A veces las cosas tardan años en darse, a veces tarda tiempo, algunos podemos esperar mucho tiempo, pero no importa el tiempo que esperemos, Dios sabe por qué es, y Él sabe los tiempos y las sazones y el momento adecuado para que aquello que tanto anhelamos, aquello que nuestro corazón desea, se dé, y va a ser en el momento adecuado, en el momento perfecto, en el momento donde Dios abrirá las puertas y no habrá nada ni nadie que lo impida. Así que definitivamente Noé entendió que era el momento de salir del arca, y es así como allá en Génesis capítulo 8 versículo 13 al 14 dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Así que finalmente Noé sale del arca junto con su familia. Y si queremos contar los días exactos que Noé estuvo dentro del arca, en estos versículos se nos dice que fue en el mes segundo, a los 27 días del mes del año 601 de la vida de Noé, que él salió junto con su familia del arca. Y de acuerdo al libro de Génesis, como ya lo vimos anteriormente, el diluvio vino en el día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé. Noé tenía 600 años, y fue justo en el segundo mes de ese año, a los 17 días, que las aguas del diluvio vinieron.
pero Noé sale del arca hasta el 27 del segundo mes del año 601 de la vida de Noé. Si esto es así, significa que Noé, su familia y los animales pasaron un total de 370 días, imagínense. Quiere decir que después que encalló, a los 10 meses que encalló en el monte Ararat, pasaron aún 70 días. Imagínense esperar 70 días más para salir del arca, pero Noé esperó pacientemente. Así que definitivamente, si hay algo que podemos retomar de estos versículos, es esa paciencia para esperar el momento de Dios para nuestra vida. Dios tiene grandes planes, propósitos especiales para usted. Quizás a lo mejor el tiempo está pasando y ha sido duro a su vida, ha sido un proceso de formación duro, donde se ha sacrificado, pero confíe en el Señor, sepa esperar en Él, que esa cosecha, o mejor dicho, esa siembra traerá una cosecha favorable en su vida. Debe saber esperar el momento de Dios para la siega. Ahora, Noé sale del arca y la tierra había cambiado totalmente. Allá en Génesis capítulo 8, versículo del 15 a 22 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo. Aquí todos salieron del arca y dice: y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí vemos la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios una vez más de fructificar y multiplicarse. Dios quería que la humanidad continuase en este planeta porque Dios había creado este planeta para beneficio del ser humano. Lamentablemente, por causa del pecado, el hombre antediluviano fue destruido, pero ahora era un nuevo comienzo, era un nuevo momento para comenzar de nuevo. La humanidad tenía una nueva oportunidad y Dios le dice: fructifiquen y multiplíquense y llenen toda la tierra. Viene Noé y él edifica un altar a Jehová, y Noé tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, es decir, un sacrificio que quemó delante de Dios, porque era un holocausto, es decir, un sacrificio completo donde la carne del animal junto con su sangre y todo era quemado en el altar en fuego. Y a Dios le agradó esto, porque la Biblia dice que Dios o Jehová percibió olor grato, y es ahí donde viene Dios y dice en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí Dios está prometiendo que no volvería a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque Dios había maldijo la tierra. Allá en Génesis capítulo 3, si recordarán, Dios le dijo a Adán que maldita sería la tierra por causa de sus pecados, y que la tierra le produciría solo cardo y espinas y no volvería a producirle como antes le producía. Así que aquí Dios decide no volver a maldecir más la tierra por causa del hombre, y dice que ni volverá a destruir a todo ser viviente como lo había hecho hasta este momento. Y viene Dios aquí y dice: mientras en la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí Dios está prometiendo que mientras la tierra permanezca, no iban a cesar la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Es decir, aquí nos está diciendo que iban a haber estaciones en el año que iban a producir frío, otras iban a producir calor, otras iban a producir verano, otras iban a producir invierno, pero en todo este proceso no iban a cesar la tierra de producir la cosecha de frutos. Iba a haber siembra, iba a haber cosecha. Dios lo estaba prometiendo, y hoy por hoy sabemos que existen las 4 estaciones del año, donde cada estación tiene características diferentes, y es aquí, después del diluvio universal, que las condiciones climatológicas cambian. Antes del diluvio, como ya lo explicamos anteriormente, era un clima cálido, pero después de esa catástrofe mundial, la tierra cambia totalmente su geografía, cambia totalmente su clima, y las cosas son diferentes a partir de ese momento. Así que de alguna manera Noé y su familia estaban experimentando un nuevo planeta, y
si seguimos estudiando estos versículos hasta el final, nos vamos a dar cuenta que la vida del hombre cambió totalmente. Pero ¿cómo fue la vida del hombre después del diluvio? Bueno, en primer lugar, es de los 3 hijos de Noé que descienden todas las naciones del mundo, porque allá en Génesis 9:1 dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo que ellos tenían que fructificar y multiplicarse y llenar toda la tierra. Y esto literalmente ocurre porque de los 3 hijos de Noé, que son Sem, Jafet y Cam, descienden todas las naciones del mundo. En el próximo estudio que vamos a tener es un estudio muy interesante del capítulo número 10 del libro de Génesis. Si ustedes estudian el capítulo 10 de Génesis, se van a dar cuenta que el capítulo 10 no es más que una genealogía, comienza con una genealogía y a veces las genealogías aburren a muchas personas, pero ya vimos anteriormente que la verdad es que hay mucho que aprender de las genealogías. Ya estudiamos las genealogías que aparecen allá en el capítulo 4 y 5 del libro de Génesis y vimos que hay una gran enseñanza y verdades espirituales que podemos atesorar, y el capítulo 10 no es la excepción, no, la genealogía del capítulo 10 no es la excepción, y vamos a ver cómo de ahí descienden todas las naciones del mundo, pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero sí, ellos comienzan a multiplicarse, y no solo eso, sino que también la vida cambió a partir de ese momento, porque dice que el temor del hombre iba a estar ya sobre todos los animales. Esto lo podemos ver en Génesis 9:2, donde dice: y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. De alguna manera, antes del diluvio no existía ese miedo, pero después del diluvio este miedo se hizo más palpable. Obvio, es por causa del pecado que no solo la comunión con Dios y el hombre se dañó, sino que también esa comunión y armonía que existía con toda la naturaleza y con todo ser creado. Y a partir de aquí el temor del hombre estaría sobre los animales de la tierra. Aparte de eso, también la dieta del hombre cambia. Ustedes recordarán que les había dicho que al principio la dieta del hombre era vegetariana, y así lo dice Génesis en el 2 capítulo, donde Dios le dice al hombre que les había dado a él y a los animales todo fruto del árbol para que de él comiese. Es decir, solo comían frutos, eran vegetarianos, digámoslo así. Pero a partir de este momento, después del diluvio, cambia la vida del hombre en el sentido de que hoy no solo podía comer vegetales, sino que también Dios le permitía comer carne. En Génesis 9, del 3 al 4 dice: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberá comer carne con sangre. La sangre es vida. Así que aquí Dios les dice que ellos podían comer no solo de las verduras o de la parte vegetariana, sino que también podían comer carne, y la única instrucción que les da al respecto o mandamiento al respecto es que lo comieran la carne pero sin su sangre, es decir, tenían que desangrar totalmente al animal. Así que esta es la orden que Dios le da, y de hecho allá cuando Dios le da la ley a Moisés también establece este principio de no comer carne con su sangre. Y en cuarto lugar también vemos aquí en Génesis capítulo 9 versículos 5 al 6 que Dios dice que demandaría de la vida del hombre aquel que derramare sangre. Y algunos opinan que estos versículos nos hablan de la pena de muerte. Y uno podría preguntarse, ¿acaso Dios establece la pena de muerte? El tema de la pena de muerte es un tema muy controversial. Yo no sé qué opina usted al respecto. Hay personas que están a favor de la pena de muerte y hay otros que dicen que no. Ahora, lo cierto es que si uno lee Génesis capítulo 9 versículos del 5 al 6, uno puede ver aquí que de alguna manera Dios está advirtiendo al hombre que aquel que derramase sangre de un ser humano pagaría con su sangre. Dice Génesis 9 del 5 al 6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. El que derramare sangre de hombre, por el hombre
su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios dice que la sangre del hombre que fuese derramado por otro hombre se le demandaría al asesino. ¿Por qué? Porque este hombre al cual están matando es imagen y semejanza de Dios. Así que algunos opinan que aquí Dios establece la pena de muerte. Es el versículo por excelencia que la mayoría utiliza para defender el tema de la pena de muerte. Ahora, si también consideramos en el tiempo de la ley y leemos los libros del Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que también Dios establece de alguna manera ahí la pena de muerte para algunos pecados como la fornicación o adulterio, como el violar el día sábado, como el responderle mal a los padres, y otros pecados como el homicidio eran condenados o eran pagados con la vida. Pero de alguna manera Dios también viene y regula en el sentido de que la pena de muerte era determinada no por cualquier hombre o por la víctima, sino que existía un grupo de ancianos que posteriormente llegarían a convertirse en el Sanedrín en Jerusalén, y de hecho cada pueblo también tenía su grupo de ancianos que eran los encargados como especie de juez de ver todos los casos y determinar la paga o la condena que la persona merecía por haber cometido el delito o el pecado. Es decir, si la pena de muerte, llamémosla así, se decretaba por causa de ese pecado, tenía que ser en primer lugar determinado en un juicio justo donde había un grupo de ancianos que juzgaban la situación, y para comprobar la culpabilidad de la persona tenía que ser en boca de 2 o 3 testigos. Entonces vemos cómo Dios de alguna manera también ahí regula la pena de muerte, y esto lo hace para que el ser humano no tomase venganza en sus propias manos, porque en Israel sí es cierto, existía, podemos decir, la pena de muerte, porque si alguien adulteraba, bueno, lo que le esperaba era la muerte, o si alguien mataba a alguien, lo que le esperaba era la pena de muerte. Pero no era que alguien que sorprendiera a la persona en ese pecado tenía la libre potestad de ejecutar la sentencia, sino que esta tenía que ser llevada delante de los jueces, y ahí se juzgaba y ahí se presentaban los testigos, las evidencias, para que se determinara de manera justa ante los ojos de Dios y de los hombres que esa persona era culpable, y en función de eso se decretaba la pena que tenía que sufrir. Así que por un lado, este tema es muy controversial porque muchas personas están en contra de la pena de muerte. En algunos países no tienen la pena de muerte. Por ejemplo, aquí en El Salvador no existe la pena de muerte, y en otros países de igual manera. Sin embargo, hay otros que sí, la pena de muerte existe. La verdad que es un tema muy complicado y no queremos extendernos, pero lo que podemos aprender de estos versículos es que definitivamente la vida del hombre es valiosa en gran manera. Y es un terrible pecado cometer homicidio en contra de otro hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios. Al final, Dios decide establecer el pacto con Noé, y aquí lo ratifica, porque ya anteriormente Dios había hecho un pacto con Noé, pero aquí lo ratifica. Dice Génesis 9 del 11 al 14: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que estará sobre vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Aquí Dios está diciéndole a Noé y prometiendo que nunca más destruiría la vida con un diluvio universal. Y aquí establece su pacto. La última vez veíamos que la palabra pacto hace referencia a una especie de contrato o acuerdo que Dios hace con el hombre. Y veíamos que es el acuerdo entre Dios y el hombre, y no entre el hombre y Dios. En ese sentido, nosotros no podemos pactar con Dios. Es teológicamente incorrecto decir voy a pactar
pactar con Dios. Sí decíamos, la última vez que estudiamos este tema, sí decíamos que podemos hacer un voto con Dios, podemos hacer un voto o una promesa y debemos cumplir nuestras promesas porque las promesas a Dios se le cumplen. Pero no es que nosotros vamos a pactar con Dios. En la Biblia no van a encontrar ningún ejemplo donde el hombre esté pactando con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre y existen al menos 7 pactos a lo largo de toda la Biblia. Aquí vemos un pacto que es el pacto que Dios hizo con Noé y consistía en que él nunca más exterminaría la vida del ser humano a través de un diluvio. Y este pacto es un pacto incondicional. Es incondicional en el sentido de que aunque el hombre falle, Dios lo cumple. El pacto incondicional no está en función de la fidelidad del hombre, sino que en función de la fidelidad de Dios. Y si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir aunque nosotros fallemos. Eso es un pacto incondicional, porque también están los pactos condicionales, donde sí el que Dios cumpla lo prometido depende de la fidelidad del hombre. Un ejemplo de eso es el pacto palestino. Dios hizo el pacto con Israel cuando lo sacó de Egipto y les dijo que si ellos andaban en sus estatutos y decretos, Él haría de ellos una gran nación y los pondría por cabeza y no por cola, y dijo que los bendeciría en gran manera. Serían benditos en su casa, bendito a su mujer, bendito a sus hijos, bendito a su casa, bendito a sus animales, bendito a la tierra que cultivaban, bendito a todo lo que tenían, que sus enemigos no les harían frente todos los días de su vida si ellos andaban en sus mandamientos. Y ahí está la condición: si ellos andaban en sus mandamientos. Pero si no lo cumplían, bueno, ahí vienen las maldiciones. Serías maldito en la casa, maldito tu mujer, maldito tu hijo, maldito tu casa, maldito tu trabajo, tus enemigos acabarían contigo. Y bueno, ustedes pueden leer en Deuteronomio todo eso que les estoy diciendo. Ese es un pacto condicional, dependía de la fidelidad de Israel. Lamentablemente todos sabemos que no pudo cumplir y por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Así que aquí vemos un pacto incondicional y Dios viene y establece una señal en los cielos, y esta señal es la señal del pacto, que es el arco iris que hoy por hoy todos conocemos. Así que de esta manera Dios establece su pacto con todos ellos. Y conforme avanzamos en el libro de Génesis, llegamos al versículo 20 y ahí ya vemos la vida familiar de Noé. Es interesante ver cómo hasta este momento la Biblia ha presentado a Noé como un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre perfecto en sus generaciones. Pero si hay algo hermoso de la Biblia es que la Biblia no esconde las imperfecciones humanas, aún de aquellos que son los protagonistas principales. Algo muy diferente que ocurre con las otras mitologías o historias que uno puede leer. Generalmente, si uno estudia o lee algunas mitologías o algunas historias de otras culturas, uno va a ver que los líderes o protagonistas principales los presentan llenos de virtudes y no de errores. Sin embargo, la Biblia no es así. La Biblia es clara, es transparente, y es cierto, nos presenta a Noé como un gran varón de Dios, un hombre que debemos imitar en muchas cosas, un hombre lleno de fe, el hombre que por su fe condenó al mundo. Sin embargo, también Noé, como todos nosotros, cometió errores. Y aquí vemos un error que Noé cometió y que quedó registrado en la palabra de Dios, y es la borrachera de Noé. Dice Génesis capítulo 9, versículo 20 al 23. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus ojos, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí vemos cómo Noé plantó una viña y obvio la viña le dio uvas, y vino Noé y fermentó el vino que sacó de estas uvas, lo procesó y al final terminó embriagándose. Y tanto fue la embriaguez de Noé que terminó totalmente desnudo en medio de su tienda.
imagínense el hecho vergonzoso que la embriaguez hizo pasar a Noé. Por eso la Biblia nos advierte acerca del peligro de las bebidas embriagantes o de cualquier sustancia que haga perder nuestra razón. Al final, el pobre Noé terminó desnudo en su tienda. Algunos opinan de que realmente quizás a lo mejor Noé no sabía el efecto que las uvas fermentadas iban a producir, o el vino fermentado que había sacado de las uvas iba a producir en él, y que tomó y al final se emborrachó y quedó desnudo en medio de su tienda. Sin embargo, otros opinan que sí, a lo mejor Noé sabía que eso emborrachaba, porque no olvidemos que él viene de un mundo pecador, un mundo donde a lo mejor ya conocían los efectos de la embriaguez a través de este procesamiento de las uvas en sus lagares. Pero la verdad es que independientemente él supiera o no, al final él se embriagó y estaba totalmente descubierto en medio de su tienda, y quedó así. Y uno de sus hijos, llamado Cam, que se supone que es el hijo menor, ya lo vamos a estudiar en la próxima oportunidad. Cam, uno de sus hijos, que era padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo hace ver como que Cam se burló de su padre, se burló de la desnudez de su padre, no lo honró como el padre que era, y fue y se lo contó a sus dos hermanos Sem y Jafet, los cuales, teniéndole respeto a su padre, tomaron las ropas y andando hacia atrás y no queriendo ver a su padre desnudo, le tiraron en medio una toalla y ahí taparon la desnudez de su padre, lo cubrieron totalmente con una manta, y así no vieron la desnudez de su padre. De esta manera actuaron los dos hijos de Noé, Sem y Jafet, de una manera respetuosa, tratando de salvar la dignidad de su padre, muy al contrario a como Cam lo había hecho. Él a lo mejor había visto de manera burlona la situación en la que su padre se encontraba y decidió no honrarlo. Ahora aquí viene algo muy interesante, y es la maldición que recibe Canaán como consecuencia de lo que su padre Cam había hecho. Y dice la Biblia en Génesis 9:24 al 27: cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Y oiga bien lo que dice: entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Es bien interesante o curioso ver aquí lo que está pasando, y no sé si usted lo percibe. ¿Quién fue el que se burló de su padre? Fue Cam. Pero ¿a quién están maldiciendo? Están maldiciendo a Canaán. Aquí hay que tener cuidado, porque algunos dicen o afirman que Noé maldijo a Cam, pero no es así. No es a Cam al que maldijeron, es a Canaán, el hijo de Cam. Ahora, ¿por qué maldijo a Canaán? Por lo que su padre hizo. ¿Por qué Noé maldice a su nieto por algo que su hijo ha hecho? ¿Por qué está pagando el precio de los pecados que el padre comete el hijo? Bueno, posiblemente, estos son algunas suposiciones o algunas respuestas que algunos han tratado de dar. Posiblemente la misma actitud burlesca de su hijo Cam estaba presente en la de su nieto. Y también Canaán, dicen algunos, pudo haberse burlado de su abuelo Noé, y esto desagradó tanto a Noé que terminó maldiciéndolo. Esta es una opinión, sin embargo, muy pocos la defienden. Por otro lado, hay algunos que afirman, y quizás es lo más razonable creer, que lo que Noé está haciendo aquí, de alguna manera quizás inspirado por el Espíritu Santo, es dando una profecía de lo que iba a ser el futuro para uno de los descendientes de Cam, Canaán. Y él está diciendo que Canaán iba a ser maldito. Él dijo: maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Aquí Noé viene y maldice a Canaán. Y si ustedes recuerdan, y vamos más allá y llegamos al libro de al libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que cuando Israel entra a la tierra prometida estaba habitada por los
los cananeos, es decir, los descendientes de Canaán. Esa región antes de ser Israel era la región de Canaán, donde habitaba el amorreo, el fereceo y una serie de tribus que eran en su mayoría descendientes de Canaán. Ahí ellos se habían llegado a instalar, pero es esa tierra donde Dios promete dársela a la descendencia de Abraham, y esa es la tierra que ellos conquistan. Y de alguna manera esas palabras de Noé a lo mejor son una alusión directa a una profecía a lo que iba a ocurrir en el futuro, porque Canaán sería exterminado, los habitantes de Canaán serían conquistados y sometidos por los hijos de Israel. Además de eso, muy posiblemente la actitud de Canaán o la actitud también de su padre se iba a reflejar en sus futuras generaciones, de tal manera que iban a ser hombres que iban a desobedecer a Dios, y tal y como Dios se lo confirma a Abraham cuando él le dice que esa tierra se le iba a entregar y que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años, pero que todavía tendrían que esperar 400 años para entregarle esa tierra donde habitaba el cananeo, porque la maldad de ellos aún no había llegado a su límite. Es decir, que llegaron a ser tribus o pueblos bastante desagradables en cuanto a sus prácticas a los ojos de Dios. Así que aquí vemos cómo Canaán, el hijo de Cam, es maldecido. No es maldecido Cam, una vez más lo repito, porque algunos dicen que Cam, la generación de Cam está maldita, pero realmente la maldición solo se dirigió a uno de los hijos de Cam, que es Canaán. Y esta maldición que aparece aquí, algunos también la interpretan como una maldición que se extiende a todas las generaciones o a todos los descendientes de Cam. La otra semana vamos a estudiar el origen de las naciones, y ahí vamos a estudiar los descendientes de cada uno de los 3 hijos de Noé, y ahí vamos a ver los diferentes hijos y descendientes que Cam tuvo. Entre ellos estaba Canaán, pero también tuvo otros descendientes, y algunos han llegado a opinar que, por ejemplo, la raza negra desciende de Cam, y algunos dicen que como Cam estaba maldecido, todas estas razas que son la negra fueron esclavizadas, sufrieron de esclavitud y abusos por parte del hombre blanco, y esto algunos opinan que se debe a que Cam fue maldecido, y por tanto estas razas fueron o estaban también maldecidas. Pero esto es totalmente falso, porque aparte de que es antibíblico y racista, la Biblia no enseña eso. Y como ya les dije, Cam no fue maldecido, y no toda la descendencia de Cam fue maldecida, solo Canaán. Y sí, ciertamente Canaán fue destruido por Israel en el futuro. Así que viene Dios y maldice a Canaán, pero bendice a los otros 2 hijos de Noé, que son Jafet y Sem, porque dice: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí Dios está bendiciendo tanto a Sem como a Jafet. Así que de esta forma vemos cómo la vida del hombre se desarrolló y comenzaron a multiplicarse. Al final, allá en Génesis capítulo 9, versículos 28 al 29, se nos dice que Noé vivió después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. De esta manera muere este hombre, y dice que muere a los 950 años. Y a través de la vida de Noé podemos aprender muchas cosas. Podemos ver cómo fue un hombre diferente en su generación, y de igual manera nosotros tenemos que esforzarnos por ser personas diferentes, no vivir de acuerdo a la pecaminosidad, de acuerdo a los pecados de este mundo. No podemos ir de acuerdo al desenfreno que todo este mundo va. Tenemos que ser personas totalmente diferentes para Dios. Noé fue un hombre apartado del pecado, perfecto en sus generaciones, un hombre que caminó con Dios. Quiera Dios que todos nosotros nos sintamos desafiados para vivir de esta manera. Un hombre que le creyó a Dios cuando Dios le habló y le ordenó que construyese el arca, cuando nunca antes había llovido, y contra todo pronóstico Noé decide obedecer a Dios, y esa obediencia le es contada por fe a él, de tal manera, como dice el libro de Hebreos, que por la fe
Noé condenó al mundo antiguo. De igual manera, nosotros tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer que Dios ha prometido que un día su Hijo amado vendría a esta tierra, vendría por nosotros. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia, aunque muchos se burlen, aunque muchos piensen que son fábulas, son mentiras, pero nosotros también debemos creer en esas promesas gloriosas, en esperanza contra esperanza. Nuestra fe debe estar puesta siempre en Dios, y con esa esperanza lograremos escapar de la ira venidera. Así como Noé se salvó a sí mismo y salvó a su familia y salvó a los animales, también nosotros tenemos la oportunidad de que otras personas se salven. ¿Cómo? Compartiéndoles el mensaje del evangelio, siendo luz en medio de las tinieblas, para que otros conozcan a Cristo, y Cristo, que es esa arca, la gente puede entrar en él y puedan ser salvos de la ira venidera. Ser como Noé, como dice Pedro, pregonero de justicia. Prediquemos el evangelio, demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no solo eso, seamos pacientes para con Dios, sepamos esperar como él esperó 370 días en el arca, esperando pacientemente la confirmación de Dios para salir de ella. También nosotros sepamos poner los proyectos, nuestra vida en manos de Dios, y sepamos esperar el tiempo para que sea el Señor el que nos dé la luz para poder actuar, para poder cumplir nuestros sueños, para poder hacer aquello que tanto necesitamos, para ser guiados por su presencia, para ser sensibles a su voluntad y podernos hallar en su bendita benevolencia, en su bendito favor. Seamos como Noé, esforcémonos, caminemos arduamente, y si tropezamos, bueno, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Noé se equivocó. Aquí la Biblia describe un pecado, quizás es muy vergonzoso lo que Noé pasó, porque imagínese, se emborrachó y quedó desnudo. Imagínese usted amanecer desnudo en algún lugar porque se emborrachó y no acordarse de nada. A Noé le pasó. De igual manera, también nosotros como seres humanos estamos expuestos a fallar, a cometer errores, pero si fallamos, volvámonos a levantar, aprendamos de nuestros errores, confiemos en Dios y amarrémonos de su misericordia, porque si pecado hemos cometido, bueno, abogado tenemos para con el Padre, dice Juan en su primera carta, que es Jesucristo, nuestro abogado por excelencia. Acudamos a él, arrepintámonos de nuestros errores, de nuestros pecados, volvámonos a Dios. No se quede en su fracaso, no se quede en el lugar donde está por causa de un error o de un pecado que ha cometido, sino que levántese y agárrese de la misericordia de Dios, para que Dios pueda restaurar su vida y Dios pueda ayudarle a seguir adelante siendo un instrumento usado para la gloria de Dios. Y como Noé, esforcémonos. Al final, Noé vivió después del diluvio 350 años, vivió muchos años más. De igual manera, nosotros tenemos muchos años más. Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios no ha terminado lo que va a hacer en nuestras vidas. Al final, Noé vivió 350 años después del diluvio, y en total fueron 950 años los años que vivió Noé, y Noé murió, y su muerte dio paso a una nueva generación. De esta forma, este hombre fue usado por Dios para preservarle la vida al ser humano. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Bueno, luchemos por descubrirlos. Dios tiene planes para usted. Quizás usted no se siente muy especial, quizás usted se preguntará, ¿y cómo Dios me va a usar? No soy una persona especial, no tengo grandes habilidades. Bueno, la verdad es que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. El éxito no está en función de nuestras habilidades o de nuestros conocimientos o de nuestros estudios. Sí, todas esas cosas ayudan y Dios las puede usar a favor de nosotros, pero la verdad es que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios nos forma, Dios forma nuestro carácter, Dios nos prepara y nos ayuda para poder enfrentar aquellas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que usted necesita hacer ahora es confiar en Dios. Entregue su corazón a Cristo, recíbale en su corazón, comience a vivir para Dios, comience a honrar a Cristo en su corazón, apártese de la maldad y permita que Dios transforme su vida, y Dios le va a guiar, le va a direccionar, le va a abrir puertas, lo va a llevar a nuevos lugares, y una cosa llevará a otra hasta que finalmente Dios complete el propósito que Él tiene en su vida. Lo que necesita hoy es confiar en Dios. Confíe en el Señor. Mire lo que hizo con Noé. 950 años, una gran vida. Es cierto, hubieron momentos difíciles en la vida de Noé, hubieron fracasos, pero sobre todo hubo victoria porque Dios estaba con él. Créame
Pidámosle a Dios esta noche. Así que oremos y démosle gracias a Dios por esta meditación. Ahí donde están, yo los invito a inclinar sus rostros y oremos a Cristo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este estudio maravilloso. Gracias porque nos has permitido estudiar la vida de este hombre maravilloso, este héroe de la fe. Gracias, Señor, porque a través del estudio de su vida, no solo nos muestras que era un hombre lleno de virtudes y de fe que nos desafía a nosotros a querer imitar, sino que también era un ser humano con errores, con oportunidades, como también nosotros lo somos. Señor, ayúdanos para que podamos corregir aquellas cosas que están mal. Ayúdanos, Señor, para que si caemos por error, podamos levantarnos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Yo te pido por aquellos, Señor, que están desanimados, aquellos que quizás a lo mejor han cometido errores y están desanimados, pero yo te pido por ellos para que esta palabra sirva de exhortación a sus corazones para poder levantarse de sus fracasos y puedan triunfar con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a todos, Señor, a ser pacientes, a saber esperar los momentos cuando tú harás las cosas, porque tú tienes grandes planes y propósitos para nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos a que tu propósito se cumpla en nosotros, que como Noé, Señor, nuestra vida pueda servirte para llevar el evangelio a otras personas, para compartir de tus verdades a las personas, para que otros vengan al conocimiento de tu Hijo amado, para que nuestra vida pueda ser usada para engrandecer tu reino en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Úsanos como usaste a este hombre Noé. Ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, para ser fieles testigos hasta el día que tú vengas por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.